el bicentenario de la primera Constitución de Corrientes. Así es, Rubén, estamos conmemorando este año los 200 años de la primera Constitución de la provincia, que es un hito muy importante para la existencia política e institucional de los correntinos. Porque a partir de esa instancia, de ese momento, de ese punto de partida, Corrientes comienza a tener una identidad, una forma de ser y una existencia como Estado. Y bueno, estas circunstancias hacen que los aniversarios sirvan para poder hablar, repensar y considerar esa rica historia que tenemos. Sé que a pesar de la pandemia se trabajó mucho, se expuso mucho, se habló mucho sobre este tema, tal vez no en los niveles populares, ¿no? Porque la Constitución de Corrientes, que es una de las de más, digamos, renombre, si hablamos del interior de la provincia, tal vez no alcanzó a tener esos niveles por la pandemia, ¿no? Pero en los niveles académicos, en la legislatura y en otros ámbitos, sé que se trató mucho del tema y sé que hay mucho interés para seguir hablando sobre el mismo. Desde la Junta de Historia y desde la universidad, específicamente de la Facultad de Derecho, se ha puesto hincapié desde el año pasado y este año para recordar y conmemorar esta fecha. No nos hemos quedado quietos a pesar de la situación. Hemos trabajado virtualmente, realizando congresos, jornadas, encuentros, donde el tema de la Constitución de Corrientes y la evolución constitucional de nuestra provincia ha sido el punto de partida. Un punto de partida en donde sirve para repensar, reflexionar y tener espíritu crítico sobre nuestra historia, porque eso es importante. La historia permanentemente debe ser repensada, reescrita, no existe una línea de verdad absoluta dentro de la historia. Permanentemente debemos cuestionarnos a través de los documentos, de las nuevas interpretaciones y los nuevos momentos que vivimos. Por eso creo que ha sido determinante esta participación institucional y de aquellos que estamos comprometidos con la historia de Corrientes en tratar este tema en los ámbitos que estaban a nuestro alcance. Justamente quería hablarte de eso, sobre la importancia que tiene la Constitución de hace 200 años. Es la impronta desde lo espiritual, si se quiere, hablando de la vida cívica, de la vida de los derechos, de las obligaciones. Al hablar de historia, ya sea de historia política, de historia institucional, de historia constitucional, permanentemente nos podemos encontrar con interpretaciones diferentes. Yo te puedo dar una visión, una arista que, bien documentada y con fundamentos, puede tener criterios interpretativos, como también otros pueden interpretar la misma cuestión o el mismo tema desde otras perspectivas. Por eso, instalar el tema de la Constitución Nacional también nos ayuda a que los correntinos veamos nuevamente nuestra historia y la podemos pensar con aristas distintas, porque nuestra historia, si se caracterizó, es por su virtud republicana, por las participaciones políticas diversas, por las luchas electorales que, por expresar una forma de opinar, realmente se entregaba a todo, lo material y hasta la vida misma. Y eso es realmente importantísimo, no solamente en el accionar de los hechos históricos, sino también en poder contarlos. Y ahora me viene a la memoria algo que podemos ejemplificar lo que significa la necesidad de interpretar, porque es necesario interpretar y tener opiniones distintas, Rubén. Las fábulas son narraciones ficticias en donde los protagonistas son animales y cuentan situaciones. Hay un fabulista extraordinario de la antigua Grecia que plantea, Esopo, su nombre era Esopo, que plantea en una de ellas que iba un hombre
juntamente con un león caminando por un camino, y cuando iban a entrar a la polis, a la ciudad, se encuentran con un gran monumento. Un monumento en piedra que ejemplificaba a un hombre que estaba sometiendo a un león. Y el hombre le dice al león: ¿has visto? Los hombres siempre dominamos los animales y específicamente a los leones. Y esa es la muestra. El león le mira, le contesta y le dice: si la escultura la hace un león, seguramente no será ese el ejemplo que está mostrando, sino de un león que está despedazando a un hombre. Todo depende de quién hace la escultura. La historia también. Este ejemplo, esta fábula de Esopo nos muestra que existen interpretaciones y de quien arma, quien esculpe, quien construye, es la visión y la interpretación. No quiere decir que sea la única ni la valedera. Son distintas y diferentes. Claro. Con la Constitución pasa exactamente lo mismo. Claro, nuestra Constitución, y no sé si puedo ser atrevido en decirte, con todos estos años, con todas las modificaciones que experimentó, igualmente es una Constitución que tiene interpretaciones amañadas, ¿no? Sí. Desde el punto de vista político institucional, vos sabés que hay hechos históricos que marcaron tiempos. O sea que es muy especial saber o poder o querer interpretar correctamente la Constitución de Corrientes. Así es. Además, es también la Constitución y las leyes de los pueblos, es el reflejo de su cultura, de su identidad, de sus valores. Nos parecemos a nuestras leyes, a nuestros gobiernos. Así es. Y partiendo de esta cuestión, Rubén, si bien esta ha sido la primera Constitución en 1821, pero va a haber una sucesión de diversas constituciones que van a ir acompañando esa evolución política de los correntinos. Primero, una constitución que va a perfeccionar a esta en 1824, otra constitución en 1856 con Pujol, otra en 1864, otra en 1889, y van a ser las constituciones del siglo XIX que le van a dar forma al Estado correntino. Luego vendrán otra a partir de 1913, sucesivamente, y le darán una identidad más política. Pero son las constituciones y las leyes madres aquellas que le van a dar una identidad cultural política a los pueblos, y Corrientes va a reflejar su identidad también en su constitución. Y te muestro un solo ejemplo. Durante toda la historia del siglo XIX, Corrientes reclamó los territorios de las misiones, que formaban parte de la provincia de Corrientes. A tal extremo que en la Constitución de 1913, ya el territorio de las misiones existía en forma separada y pertenecía directamente a la nación, Corrientes no resignaba, añoraba ese territorio que siempre creía suyo. Y en una manda de la Constitución de 1913 decía que los correntinos debían seguir reclamando aquel territorio que les fue despojado. ¿Cuál fue el marco primigenio, si se quiere, de esa Constitución? ¿De la primera? Claro. Era un marco difícil, complejo. Estamos ubicados en los primeros años de la década de 1820, en donde durante el periodo que va de la Revolución de Mayo a 1820, esa primera década, se trató de instalar un gobierno nacional y una constitución nacional a través de la Asamblea del año 13 y del Congreso de Tucumán, pero ha sido en vano. No se pudo lograr una organización general del país, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y luego del fracaso de estos intentos, van a surgir las provincias a través de esta necesidad de organizarse. Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Corrientes en 1821, que emergerán con una matriz fundamental: el orden. La búsqueda del orden y de regular los mecanismos de establecer los derechos de los ciudadanos y cómo el Estado se va a organizar. Así, esta Constitución en 1821 va a ser el punto de partida.
Y ese fue el ámbito del fracaso de la organización nacional a la fortaleza de la organización de las localías, de las provincias. ¿Por qué? Después, una vez organizadas las provincias con sus constituciones, luego vendrá una política de pactos y de tratados, y van a ser estas provincias que después, en la década de 1850, conformarán la Constitución Nacional y la definitiva organización de la Argentina, que se va a materializar, como todos sabemos, con la Constitución de 1853. Dardo, los correntinos somos respetuosos de nuestra Constitución. Lo fuimos en los inicios mismos hace 200 años, y con el transcurrir de todo este tiempo, ¿vos pensás que respetamos nuestra Constitución como se debe? A ver, es muy difícil generalizar. Hay algunos principios que sí te puedo afirmar, de que desde el momento mismo, por su condición cultural, la comunidad correntina siempre estuvo muy apegada a la ley, necesitaba el cumplimiento de la ley, pero ese cumplimiento de la ley, que muchas veces se caracterizó a Corrientes en su lucha para llevar adelante el cumplimiento de la misma, llevar adelante la conformación de un congreso. Estamos hablando del periodo de formación, ¿no? Siglo XIX. La lucha, Corrientes ha levantado ejércitos para convocar un congreso general, levantó ejército y se comprometió para la participación de asambleas constituyentes, la participación de los correntinos para la formación del Estado Nacional ha sido determinante. Y esto marcó en la memoria colectiva de nuestra población, en donde por eso viene también nuestra rebeldía que no es en vano, una de las provincias de mayores intervenciones federales a lo largo de su historia. Después de 1853 en adelante, nuestra provincia tiene 17 intervenciones, es la provincia más intervenida. ¿Pero por qué? Por ese enfrentamiento con el Estado Nacional, con aquellos otros factores de poder que no coinciden con la localía. Y ahí sale esa virtud correntina de apegarse a su ley, a sus principios y a sus virtudes. Dardo, estas intervenciones, y ya que hablamos de este tema, que siempre me llamó la atención a mí también, son de alguna manera estos gobiernos provisorios los que impidieron el crecimiento en su momento, el despegue de la provincia de Corrientes. No, insisto nuevamente con esta idea de no generalizar. Yo creo que la institución de la intervención federal, que está perfectamente establecida en el artículo 6 de la Constitución Nacional, ha sido ideada originariamente por la lucidez de Alberdi como un remedio para subsanar inconvenientes en contra del sistema republicano. A veces fue peor el remedio que la enfermedad. Y a eso quería llegar. Si bien fue establecida esta institución como para prevenir las sediciones y proteger los gobiernos locales, con el tiempo se desvirtuó el uso de la misma, y a partir de fines del siglo XIX, 1880, 90, la intervención, que antes era sostener al gobierno provincial, porque ese era el objetivo, que el gobierno provincial pida auxilio a la nación para preservar esa localía, esa autoridad local. Luego, a través de fallos de la Corte, de jurisprudencia y de interpretaciones políticas, se cambió ese sentido y comenzó a sustituirse a las autoridades locales, porque originariamente la intervención no buscaba la sustitución de las autoridades, era intervenir al territorio de las provincias, pero no a los gobiernos. Eso cambió y, por supuesto, lamentablemente, como bien predijo Sarmiento, que estaba en contra de la intervención federal allá ya en 1853-54, esta institución va a servir para afectar el federalismo local. Y así fue. Quiero que me hables de la educación. ¿Qué pensás de la educación actual en la República Argentina? Si querés, historiame un poco, pero de la educación hoy.
La educación es uno de los pilares centrales para la construcción del país. Y esto no es simplemente un eslogan ni una cuestión de deseo, es una realidad. Lo ha sido siempre y se ha demostrado en la vida política de los países que solamente aquellos países que evolucionaron en forma cultural, educativa, institucional, realmente después pudieron solventar su proyección y su progreso. Porque el progreso no es económico solamente. El progreso también es de la proyección de las personas, de que se forjen espiritualmente, de que se forjen intelectualmente. Y eso creo que requiere un trabajo de largo plazo. Deben ser políticas de Estado. Y acá ensamblo la historia. Y hago una comparación en lo que nos pasa en la actualidad. La República Argentina, por sus luchas internas, por su enfrentamiento en el siglo XIX, ha tenido en el primer censo, en el año 1869, el primer censo nacional de la Argentina, cifras alarmantes, en donde la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. ¿Y quién estaba en la presidencia? ¿Quién vio esos números? Domingo Faustino Sarmiento. Y a partir de ahí, la gran explosión de la política de Estado nacional, llevado adelante por el sanjuanino inicialmente, que ya era un gran doctrinario y un pensante de la educación en general. Había escrito libros, artículos, La educación común, un libro maravilloso de Sarmiento. Y de ahí en más comienza, a través de la lucidez de Sarmiento, una política de Estado para llevar adelante un cambio. Sacar a la población que estaba sumergida en la ignorancia, a transformarla en pocas décadas en uno de los países más cultos de América Latina. Aún más, el más culto. Así fue la Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Pero por qué cambió radicalmente la situación del argentino? De los hombres que vivían en la ignorancia y pasaron a ser hombres cultos. Porque hubo una política de Estado. ¿Qué significa una política de Estado? Que no es una política de gobierno. Hay una política de continuidad de ejes que deben traspasar los gobiernos, las ideas, porque son objetivos que hacen al país, no a sectores mezquinos. Lo tuvimos a Sarmiento, la continuidad de Avellaneda, luego Roca, por citar 3 presidencias de seguidas. Sarmiento primero con la normativa, llevar adelante la necesidad de formar formadores, trajo maestras norteamericanas, incluyó el normalismo, sembró de escuelas normales en todas las provincias en Corrientes, Esquina, Mercedes, Goya, Capital, el Colegio Nacional, 1869-1870. La decisión de Sarmiento y de Guastavino, el gobernador que se emprendió para llevar adelante la transformación de la educación de los correntinos. Hubo una política de Estado, una continuidad. Y de aquel censo de 1869, en donde la altísima mayoría de los argentinos no sabían leer y escribir, a los 30 años, a los 40 años, ya terminando el siglo, la Argentina era el país con más personas que sabían leer y escribir. El alfabetismo florecía. ¿Pero por qué? Porque la genialidad de aquellos hombres de una generación que buscó como política fundamental la instrucción, la construcción de la educación. Roca, por citar algunos ejemplos, la Ley 1420, la educación que se ampliaba, que debía llegar a cada rincón de la Argentina. La necesidad de construir desde la educación
la formación y la proyección personal. Ninguna persona puede proyectarse personalmente ni crecer si no se educa, si no se instruye. No puede generar su propio mérito, su propio esfuerzo, sino a través de un capital que es intangible. Por eso seguramente muchas veces no es positivamente, digamos, la educación como un rédito económico, porque es intangible. Y esas inversiones, como en aquella generación sarmientina, se da con las décadas. Y ahora, para haciendo un parangón, Rubén, de aquella situación, de aquel momento de transformación y de lucha que tuvo el Estado argentino para erradicar aquel mal que era la ignorancia, en la actualidad nos encontramos que lamentablemente no tenemos políticas de Estado. No tenemos una proyección hacia dónde quiere ir nuestra educación. Aún más, yo soy profesor universitario y año tras año veo la falta de formación, de contenido de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes que ingresan a la universidad y se encuentran con una falta de formación, tienen una falta de formación ante las exigencias de la universidad. Y ahí vemos los fracasos, las excusas, y muchas veces esto nos lleva al empobrecimiento como pueblo y como país. Entonces, tomemos como espejo aquel buen camino que se ha tomado a fines del siglo XIX con aquellos hombres que fueron magníficos y maravillosos en la idea educativa como Sarmiento, Avellaneda y Roca. Yo quiero algunas consideraciones tuyas para finalizar la nota a propósito de esta casa que tiene un tesoro histórico en las paredes. Los correntinos debemos estar orgullosos de nuestra historia y tenemos con qué para estar orgullosos. Y la muestra, el fundamento, el argumento de ese orgullo está en estas paredes, en estos papeles, en estos folios, en estos biblioratos, en estos legajos, donde cuentan las acciones de las luchas civiles, 1849-1852, expedientes administrativos, expedientes del Ministerio de Gobierno de 1859, estoy viendo. La historia misma de Corrientes, y así empezamos a ver situación de tierras de los departamentos, los antecedentes dominiales de los departamentos y de las estancias, de los campos, los registros, las cartas de los gobernadores que se intercambiaban con los presidentes. Tenemos cartas de Sarmiento, de Avellaneda, de Roca. Están las cartas de Ferré, de Verón de Astrada, de Pujol, de los grandes gobernadores correntinos. Acá reposa nuestra identidad. Por eso, el Archivo General de la Provincia de Corrientes forma parte inclaudicable de la historia local, de la identidad y de la cultura de los correntinos.